¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando un corazón roto encuentra una inesperada segunda oportunidad? En una fría mañana de Chicago, una niña con ojos cansados y un osito de peluche desgastado le preguntó a un desconocido, ¿puedo sentarme aquí? Ese desconocido era Ethan Carter, un multimillonario director ejecutivo, atormentado por la pérdida, que se había aislado del mundo durante mucho tiempo. Lo que siguió no fue solo un encuentro casual, sino el comienzo de un viaje extraordinario, un frágil vínculo forjado en el dolor, la bondad y la esperanza. Pero bajo las sonrisas y los momentos compartidos, profundos secretos y luchas ocultas amenazan con separarlos. Quédate con nosotros para descubrir cómo el amor puede florecer en los inviernos más fríos y descubrir la extraordinaria verdad detrás de la bufanda que lo cambió todo. El viento frío azotó las calles de Chicago esa gélida mañana, cubriendo la ciudad con un pálido velo de aliento invernal. Dentro del Willow Café, un pequeño y acogedor rincón escondido en un tranquilo rincón. El aire estaba impregnado del rico aroma a café expreso y pasteles recién hechos. La charla matutina habitual zumbaba suavemente bajo el tintineo de las tazas, pero un sonido destacaba, una vocecita frágil, apenas un susurro. ¿Puedo sentarme aquí? Las palabras apenas se oían por la mesa, pero rompieron el silencio cuidadosamente construido alrededor de Ethan Carter. Ethan, un hombre cuya vida se había convertido en una fortaleza de soledad y rutina, levantó la vista de su café expreso intacto. Su traje a medida estaba impecable, su rostro estoico, pero tras sus profundos ojos azules acechaba una tormenta de recuerdos y arrepentimiento. Durante años había dominado el arte del desapego, envolviéndose en capas de control y disciplina. Pero ahora, frente a él, estaba una niña pequeña que parecía cargar con el peso del mundo en su mirada cansada. No tenía más de 3 años, llevaba un gorro de lana rosa calado sobre una cabeza delgada, donde apenas se asomaban mechones de pelo dorado. En un pequeño brazo sostenía un osito de peluche desgastado, con el pelaje enmarañado, pero querido. Sus mejillas estaban pálidas y el cansancio se le pegaba como una segunda piel. Sin embargo, había una chispa innegable en sus grandes ojos vidriosos, una frágil esperanza que se negaba a desvanecerse. Ethan sintió que algo se agitaba en lo profundo de una grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Sin decir palabra, Ethan deslizó la silla frente a él y le indicó en silencio a la niña que se sentara. Ella subió con cuidado, sus diminutas piernas colgando muy por encima del suelo. Él se aflojó el pañuelo color carbón del cuello y se lo puso suavemente sobre los hombros. Ella parpadeó, sorprendida, y luego sonrió con una pequeña sonrisa de confianza que Ethan no había visto en años. «Esto es esperanza», susurró, acariciando la cabeza del osito de peluche. El momento se sintió suspendido, como si el tiempo contuviera la respiración. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. Ese nombre, Esperanza, era como un hilo frágil que lo alejaba del borde de su dolor. Antes de que pudiera decir más, una mujer irrumpió por las puertas del café, con el rostro marcado por la preocupación y la vacilación. Era delgada, su ropa estaba gastada pero limpia, y sus ojos se movían ansiosos entre Ethan y la niña. «Maya», llamó, acercándose. «Mami», respondió la niña suavemente, aferrándose a la bufanda de Ethan un momento más antes de dejarse levantar. El nombre de la mujer era Sarah Thompson, la madre de Maya, una madre soltera que libraba una batalla invisible. Sus ojos se suavizaron al mirar a Ethan. Una mezcla de gratitud y una cautelosa incertidumbre se arremolinaba en sus profundidades. «Lo siento», dijo Sarah con voz temblorosa. «No fue mi intención», dijo Ethan levantando la mano con firmeza, con una voz tranquila e inesperadamente cálida. «Es preciosa». Sarah dudó, mirando la bufanda que envolvía a Maya y luego de nuevo a Ethan. Lentamente, tomó la mano de su hija. «Gracias», susurró, con la voz cargada de emociones no expresadas. Afuera, la nieve empezó a caer suavemente, cubriendo la ciudad de silencio.
Ethan observó cómo Sara abrigaba a Maya con sus finos abrigos, apenas un escudo contra el frío penetrante. La bufanda seguía tendida sobre la silla vacía a su lado, un silencioso recordatorio de la frágil conexión forjada en ese breve instante. Su café hacía tiempo que se había enfriado. Durante 3 años, Ethan había vivido en un mundo carente de calidez. Se decía a sí mismo que el amor, el dolor y la esperanza pertenecían a una vida sepultada bajo el peso de la pérdida. La pérdida de su esposa Rebecca y su pequeño hijo Noah. Pero hoy, una niña llamada Maya había entrado en su mundo cuidadosamente protegido y había abierto una puerta que él creía sellada para siempre. Más tarde ese día, Ethan se encontró vagando por Millennium Park, el corazón mismo de la quietud invernal de Chicago. Árboles desnudos se extendían hacia el cielo pálido, y el lago congelado reflejaba las suaves nubes grises. Era un lugar que una vez estuvo lleno de risas, donde él y Rebecca habían llevado a Noah para alimentar al pájaro, compartir coco y soñar con futuros ahora para siempre fuera de su alcance. Y allí, girando lentamente en un tío vivo, estaba Maya. Sus mejillas, sonrojadas por el frío, su sombrero resbalando torcidamente hacia un lado, y su cabello dorado apenas visible debajo. Su pequeña mano aferraba con fuerza la esperanza, el osito de peluche, que había llegado a simbolizar una frágil, un espíritu lepero feroz. Vio a Ethan y echó a correr alegremente, gritando, «¡Hombre de la bufanda!». Ethan se arrodilló, riendo suavemente, con el corazón dolido. «Bueno, alguien se acuerda de mí». Mamá lo abrazó por la pierna. Su risa fue como un bálsamo para un alma asolada por la tristeza. A pocos metros de distancia estaba Sara, observando el intercambio con una mezcla de sorpresa y cautelosa esperanza. Su postura era cautelosa, pero las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Hola», dijo en voz baja, sin apartar los ojos de Maya. «Hola», respondió Ethan con suavidad. «Recuerda la bondad». Las defensas de Sara se suavizaron un poco, pero las sombras de las dificultades y las heridas del pasado persistían en su mirada. Sentados juntos en un banco, Ethan metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño cono de helado bañado en chocolate, un sencillo regalo para Mia a pesar del frío. «¿Helado en invierno?», preguntó Sara con una ceja levantada. Ethan sonrió. «Sigue habiendo helado». El chillido de alegría de Maya llenó el aire frío, y por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió la punzada de esperanza florecer entre la escarcha. Más tarde, Sara le contó a Ethan sobre el diagnóstico de leucemia de Mia, un año lleno de hospitales, quimioterapia y noches interminables. Su voz no transmitía ni amargura ni desesperación, sino una fuerza silenciosa nacida de batallas libradas en solitario. Ethan compartió sus propias pérdidas, la batalla de Rebecca contra el cáncer de ovario y el trágico accidente de Noah 2 años después. «Lo enterré todo bajo el trabajo», admitió Ethan en voz baja. Era más fácil que enfrentarse al silencio. Sara extendió la mano y la colocó sobre él en un gesto pequeño pero reconfortante. «Las veo en ti». Y Maya dijo a Ethan, «La fuerza, la lucha». Esa mañana de invierno marcó el comienzo de algo que ninguno esperaba. Un director ejecutivo viudo y una madre con dificultades, unidos por el dolor, la esperanza y la promesa tácita de sanación. ¿Alguna vez has conocido a alguien que inesperadamente rompió tus barreras y te hizo sentir vivo de nuevo? Si estuvieras en el lugar de Sara, ¿cómo responderías a la silenciosa generosidad de Ethan? Los días posteriores al primer encuentro de Ethan Carter con Maya Thompson en el Willow Café transcurrieron con un ritmo que ninguno de los dos podría haber predicho. El frío del invierno de Chicago era implacable. Pero dentro del café, la calidez comenzó a crecer, no solo desde las máquinas de café expreso, sino desde los frágiles hilos de conexión que se tejían entre desconocidos que cargaban con sus propias cicatrices.
Isen se encontraba entrando por la puerta todas las mañanas alrededor de las 10, a la misma hora que llegaban Sara y Maya. La silla, antes vacía frente a él, rara vez permanecía vacía por mucho tiempo. Maya, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, corría delante de su madre, gritando «hombre bufanda», mientras se arrojaba a los brazos de Isen. Sin embargo, bajo la superficie de esos simples momentos se escondía una compleja danza de confianza y vulnerabilidad. Sara observaba a Isen desde la distancia. Su corazón protegía su mirada con cautela. Las heridas de su pasado le habían enseñado a proteger lo poco que tenía, y ninguna bondad podía desmantelar fácilmente las defensas que había construido alrededor de su hija y de ella misma. Una mañana fresca, Isen llegó antes de lo habitual, con una pequeña caja cuidadosamente envuelta. Al acercarse a su mesa, los ojos de Mia se abrieron de par en par, encantada. «¿Qué es eso?», preguntó, tirando de la manga de su madre. Isen sonrió, agachándose a la altura de mamá. «Este es el doctor Oso», explicó, sacando un osito de peluche vestido con una bata diminuta y un estetoscopio de juguete colgado del cuello. «Es tu nuevo compañero para los días que no tengas ganas de comer. Dice que los panqueques son medicina». Maya rió entre dientes, abrazando al oso con fuerza. El rostro de Sara se suavizó un poco al mirar a Isen. Sus paredes temblaron levemente, pero esa suavidad pronto se puso a prueba. Sin que Isen lo supiera, Sara había descubierto algo. Algo que amenazaba con deshacer la frágil pieza que habían construido. Los papeles del alta hospitalaria del último día de Maya llevaban un nombre que ella no esperaba: Isen Carter. Él se había encargado discretamente de toda la factura. Cuando Sara lo confrontó, su voz tembló con una mezcla de gratitud y frustración. «¿Por qué no me lo dijiste?», exigió. «¿Tienes idea de lo que se siente que te ayuden sin que te lo pidan? Como si estuviera rota y tú estuvieras aquí para arreglarme». Isen apretó la mandíbula. Sabía que este momento se aproximaba. El momento en que las buenas intenciones chocaban con el orgullo y el miedo. «No quería hacerte sentir en deuda conmigo», dijo en voz baja. «No se trataba de dinero. Se trataba de Maya». Pero Sara no se tranquilizaba tan fácilmente. «Te pasaste de la raya», dijo bruscamente. «No soy una obra de caridad». El café, que antes era un remanso de silenciosa amabilidad, se convirtió en el escenario de una conversación más profunda y vulnerable entre dos almas heridas de diferentes maneras. Sara habló del agotamiento constante, de hacer malabarismos con los turnos de noche, la limpieza de apartamentos y las visitas al hospital. Le contó a Isen sobre la licenciatura en educación infantil que tuvo que conseguir, sobre los sueños que había dejado de lado cuando nació mamá. Isen escuchó, sin interrumpir ni juzgar. Luego compartió su propia historia. La soportable pérdida de Rebecca, el lento y sofocante dolor tras el accidente de Noah. Cómo se había sumergido en el trabajo con la esperanza de escapar del silencio. «He estado donde tú estás», dijo. «Y no quiero que enfrentes esto sola». Por primera vez, Sara vio a Isen no solo como un extraño, ni siquiera como un benefactor, sino como alguien que comprendía la profundidad del dolor y el destello de esperanza que viene después. Sin embargo, la sombra de la desconfianza persistía. El pasado de Sara le había enseñado que la ayuda a menudo tenía sus condiciones. ¿Era la amabilidad de Isen un acto genuino o un gesto calculado de un hombre desesperado por llenar su propio vacío? Una noche, al salir Isen del café, Sara le susurró a Mia: «Tenemos que tener cuidado». Mia la miró con una inocencia, pero una sabiduría que superaba su edad. «Pero él es mi hombre de bufandas, mami». Y esa inocente declaración fue un salvavidas para salvar un mar de dudas. A medida que el invierno se acentuaba, la salud de Mia fluctuaba. Algunos días bailaba por la cafetería, con su risa resonando como campanas. Otros días, se sentaba en silencio, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre, agotada y pálida. Isen empezó a notar estos cambios con creciente dolor.
Empezó a traer magdalenas, sus favoritas de arándanos, y pequeños regalos para alegrar las estancias en el hospital. Poco a poco, la distancia con Sara se fue acortando. Empezó a compartir más que solo hechos, permitiéndole a Isen vislumbrar el amor intenso que impulsaba cada una de sus acciones. Su conversación se extendió más allá de los tratamientos de Mia, a libros, sueños y miedos. Pero bajo este suave desarrollo yacía una silenciosa batalla que se libraba en el interior de Isen. Luchaba contra la culpa. La culpa del superviviente. La culpa de su padre, atormentada por los recuerdos de la familia que perdió en los años que pasó aislado del mundo. ¿Podría realmente abrir su corazón de nuevo? ¿Podría convertirse en algo más que una figura distante en las vidas de Maya y Sara? Cada sonrisa de Maya era un paso tentativo hacia adelante. Cada palabra vacilante de Sara, un hilo en el tapiz de una nueva confianza. Entonces llegó el día en que el frágil equilibrio se tambaleó. La fiebre de Maya subió inesperadamente. En un momento le tarareaba a su oso. Al siguiente temblaba violentamente, con el rostro pálido bajo el sombrero rosa. La voz de Sara se quebró de pánico. «Está ardiendo». Sin dudarlo, Isen se arrodilló junto a ellas, y su serena autoridad atravesó el caos. «Dámela», dijo con firmeza pero con suavidad. Sara dudó, pero al mirarlo a los ojos firmes, algo en ella suavizó la silenciosa promesa de protección. Isen envolvió a Mia en su abrigo, protegiéndola del viento cortante mientras corrían hacia su camioneta. Sara se aferró a su mano. Su miedo se mezclaba con una confianza reticente. En el hospital, el tiempo se detuvo y se alargó. Los médicos llevaron a Maya a toda prisa por pasillos estériles. Las máquinas emitían un pitido implacable, y Isen permaneció firme al lado de Sara. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia lo decía todo. Firme, compasiva, real. Pasaron las horas. La esperanza brilló en los ojos de los exhaustos padres por la frágil niña que los separaba. Cuando finalmente bajó la fiebre, el alivio inundó la habitación estéril. Las lágrimas de Sara cayeron libremente mientras agradecía a Isen en voz baja. Pero Isen solo asintió, con los ojos cargados de promesas no dichas. Esa noche, mientras Sara dormía junto a Maya en la silla del hospital, Isen se sentó solo en la sala de espera. El silencio era denso, pero no vacío. Estaba lleno de la posibilidad de algo nuevo. Pensó en Rebecca y Noah, en el amor perdido y encontrado, en la esperanza. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Cómo reaccionarían si un extraño entrara silenciosamente en su vida en sus momentos más oscuros? El invierno había profundizado su dominio sobre Chicago, convirtiendo las calles en gélidas y silenciosas. Pero en los corazones de Isen Carter, Sara Thompson y la pequeña Maya, algo poderoso estaba despertando una frágil nueva esperanza nacida del dolor y la resiliencia. Mia había luchado con valentía durante meses de quimioterapia, con su pequeño cuerpo maltratado, pero inquebrantable. Sin embargo, una fría mañana, sucedió lo impensable. Su fiebre subió repentinamente, descontrolada y aterrador. La voz de Sara se quebró de pánico mientras Maya temblaba violentamente, con el rostro pálido bajo un sombrero rosa que se había convertido en su consuelo característico. «Está ardiendo», jadeó Sara, abrazando a su hija con fuerza. Isen ya estaba a su lado. «Dámela», dijo con calma y urgencia, envolviendo a Mia en su abrigo como un escudo. La tormenta de afuera no podía compararse con la tormenta que rugía en sus corazones mientras corrían por las calles resbaladizas hacia el hospital. Dentro de la sala de urgencias iluminada con fluorescentes, el tiempo perdió sentido. Los médicos pasaban apresurados con tubos, cables y máquinas. Cada pitido, un eco de la fragilidad de la lucha de Maya. Sara se desplomó en un banco frío, con las manos temblorosas y los ojos abiertos y vacíos de miedo. Isen se dejó caer a su lado, de rodillas, su presencia como un ancla firme en el caos. «Está en la UCI»,
susurró Sara con la voz quebrada. La mano de Isen. Encontró la suya, sus dedos entrelazados en un voto silencioso de que enfrentarían esta pesadilla juntos. Las horas se extendieron. Interminablemente, puntuadas por el rítmico pitido y oraciones susurradas. Isen coordinaba en silencio las llamadas, consiguiendo especialistas de fuera del estado, los mejores oncólogos pediátricos. Sin gestos frenéticos, sin grandes declaraciones, solo un compromiso inquebrantable. Esta también es mi familia, dijo Isen en voz baja cuando Sara lo miró, con la pregunta no formulada flotando pesadamente entre ellos. Finalmente, el médico jefe salió de la UCI, cauteloso, pero no serio. Está estable, dijo el doctor. Aún en estado crítico, pero luchando. El alivio inundó la habitación como una ola, y por primera vez en días, las lágrimas brotaron a raudales, lágrimas de gratitud, esperanza y agotamiento. Sara se volvió hacia Isen, con los ojos inyectados en sangre brillando con una renovada confianza. Le tomó la mano, no por obligación, sino por necesidad. Se sentaron juntos en la quietud, con las manos entrelazadas, sus corazones recomponiéndose en silencio. Los días pasaban a cada momento, un paso hacia la sanación. Sara apenas se separó del lado de su mamá, pero Isen también estaba allí, trayéndole ropa limpia, animándola a comer, frotándole los hombros cuando el estrés le oprimía los músculos. En las tranquilas horas de dolor y esperanza, algo tácito floreció entre ellos, un vínculo más profundo que las palabras. Cuando Maya finalmente abrió los ojos, las primeras palabras fueron una victoria. Mami, susurró, y luego, con una sonrisa que solo los más valientes pueden lucir, dijo, sigo viva. Isen se inclinó para besarle la frente. Sí, valiente estrellita. Sigues aquí. Esa noche, mientras Sara dormía en el sillón reclinable junto a la cama de Maya, Isen se quedó observando a madre e hija, envueltas en agotamiento y amor. En ese momento, Isen supo sin duda a dónde pertenecía realmente su corazón. Una semana después, Maya recibió el alta con un optimismo cauteloso y un nuevo plan de tratamiento. Isen los llevó a casa, no al pequeño apartamento que Sara había luchado por mantener seguro, sino a su gran mansión de Chicago. Los candelabros de cristal y los pisos de mármol pulido le resultaban desconocidos a Sara, y dudó en el umbral. No pertenezco a este lugar, susurró. Isen se arrodilló junto a Maya, quien ya estaba maravillada con la amplia escalera, con los ojos abiertos de asombro. Sí, sí pertenezco, dijo Isen con suavidad. Porque esto ya no es solo una casa. No sin ustedes dos. Lo que siguió sorprendió a todos, incluido el personal de Isen. El reservado y distante director ejecutivo fue visto arrastrándose por el suelo, fingiendo ser un dragón con Maya. Su risa era genuina y libre. La acomodó en una habitación de invitados, ahora suya, con estrellas que brillaban en la oscuridad y brillaban en el techo como una esperanza lejana. Cada mañana, Maya irrumpía en la cocina gritando, «Isen, sigo viva». Y cada vez, Isen sonreía y abría los brazos. Y esa era la mejor noticia del día. Pasó un año y el mundo parecía diferente. El cabello de Maya, antes oculto bajo sombreros, volvía a crecer en suaves mechones dorados. Sus pasos eran seguros y fuertes. Su risa, una melodía que llenaba la casa. Sara observaba con silencioso orgullo, de la mano de Isen, mientras sorteaban las visitas escolares, las citas médicas y los cuentos para dormir. Ya no eran solo 3 personas. Eran una familia renacida. Un sábado soleado, Isen sugirió un paseo. Pasearon por la ciudad de la mano, pasando por calles familiares cargadas de recuerdos. Al doblar una esquina, se encontraron frente al Café Willow, el mismo lugar donde todo había comenzado. Sara rió suavemente, con la incredulidad brillando en sus ojos. «Lo planeaste, ¿verdad?» Isen solo sonrió. Los ojos de Maya se iluminaron. «Aquí está. Aquí es donde lo dije».
Sara parpadeó desconcertada. ¿Qué dijo? Maya sonrió con picardía. Donde dije, ¿puedo sentarme aquí? ¿Recuerdas la bufanda, amigo? Isen rió entre dientes. El sonido estaba lleno de amor y recuerdos. ¿Cómo podría olvidarlo? Los ojos de Sara brillaron con lágrimas mientras se estiraba por encima de la mesa, apretando la mano de Isen. Este lugar realmente lo cambió todo. Isen se levantó lentamente, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. Sara frunció el ceño con confusión mientras él rodeaba la mesa y se arrodillaba. Se quedó sin aliento. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un anillo sencillo y elegante. Sin diamantes que llamaran la atención, solo un símbolo de amor verdadero, firme y duradero. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban de emoción. La primera vez que entraste en mi vida, fue porque tu hija me preguntó si ella podría sentarse aquí. No tenía ni idea entonces de que ustedes dos lo cambiarían todo. Para mí. Hizo una pausa, tragándose el peso de los años. Perdí a mi primera familia. Y durante mucho tiempo, creí que no podía volver a amar. Pero tú, Sara, me trajiste de vuelta. Me recordaste cómo sentir, cómo tener esperanza. Miró a Maya, que lo observaba atentamente, y luego volvió a mirar a Sara. Sé que nada en la vida está garantizado, pero si hay algo de lo que estoy seguro, es de esto. Quiero pasar el tiempo que nos quede contigo. Todo. ¿Te casarías conmigo? Sara se llevó las manos a la boca, temblando de alegría e incredulidad, con el corazón desbordado. Asintió. Isen exhaló, deslizándole el anillo en el dedo. Maya chilló, rodeándolos a ambos con sus brazos. Mami dijo, sí, vas a ser mi papá de verdad. El café P. Los asistentes aplaudieron suavemente. La barista sonrió tras el mostrador, y la dorada luz del sol se filtraba por las ventanas, bañando de calidez a la nueva familia. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno al silencioso milagro que se desarrollaba entre esas cuatro paredes. Para Isen, Sara y Maya, el tiempo se había detenido lo suficiente para sellar una promesa no hecha con grandes gestos, sino con una pregunta sencilla y sincera. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Cómo crees que el amor puede surgir de la pérdida más profunda? Comparte tus pensamientos y sentimientos a continuación. Si esta historia te conmovió, por favor, comenta tu país.